conexión y le mando. Ok, muchas Sí, gracias, pero Iris. nada, él anda trabajando. Igual no sé si Ok, tengo oportunidad. te estoy proyectando en pantalla las Sí. actividades que se debían o se deben elaborar hasta el día 9 de marzo. Ujú. En este último proyecto se debe de investigar los elementos de un contrato electrónico, elaborar un contrato para el manejo de datos en nube y te repito, la fecha de entrega es el 9 de marzo en la clase. Ese día también vamos a tener nuestro examen final porque pues ya esta es la última clase prácticamente. Ok. La próxima nos centraremos a revisar este contrato, hacer unos ejercicios al respecto y concluiremos la materia. ¿Alguna duda? Sí, maestra, datos en nube se refiere como a OneDrive o a Drive de Ajá. Google y esos. Así Ok. es. Así es. Actualmente ya hay muchos con los cuales se están manejando las nubes, incluso tenemos nubes para las canciones. Muchos de los que manejan iPhone tienen Sí. un programa específico de nube para guardar la música, de tal suerte que cuando cambiamos de celular, pues ahí es donde se agrega la información. Igualmente tenemos nube en Gmail. Esto también es común para sistema Android. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos de celular, igualmente se pasan los contactos, algunos fotos, videos, capturas, en fin, cualquier cosa que pudiese tener en el celular. Entonces, actualmente ya es muy variado porque tenemos la paquetería de Gmail, tenemos la de, ¿cómo se llama esta? La La de de Office. Hotmail, ¿manda? Es la de Office, esa de Microsoft Office. Sí, la de Office. Entonces, incluso cuando, no sé si te ha tocado que estamos trabajando y cuando guardamos un documento te dice dónde la quiere guardar, en la computadora, en la nube, etcétera. Ujú. Incluso cuando compras una computadora, te dicen, tiene tanto de capacidad y ya investigas más y te dicen, ah, bueno, es que tiene 256 megas en RAM y en nube tiene 1 terabyte. Ujú. Sí, sí, lo Entonces, sé. prácticamente ya todo lo estamos manejando en un respaldo que se llama nube. Pero aquí el punto es que pocas veces leemos el contrato y no sabemos qué hacer. Por ejemplo, Los términos y condiciones. los términos y condiciones. ¿Qué pasa cuando hackean nuestros datos eh, de una nube que debe de estar reservada? Es decir, un banco le Listo. robaron o le hackearon los datos y se volaron hasta el dinero, porque acaba de pasar hace poco. Sí. Pues tenemos, para empezar, ya tienen acceso a nuestros datos. Ujú. ¿Y ¿Qué qué más? pasa? Ah, es que no sé, ahí puede haber como de dos, ¿no? Uno de que dice no nos hacemos responsables de lo sucedido, o por la otra hay seguros. Bueno, hablando en ese término de dinero. Ujú. Hay Seguro. seguros, pero el banco tiene que responderle a los que tenían dinero en esas cuentas. Tienen que responder también por los datos que se robaron y en efecto tienen que cubrir a través de los seguros. Y luego el banco, ¿qué hace con la empresa que le está proporcionando el servicio de nube? ¿Qué hace el banco? Pues o cambia de administrador o del que le dé el servicio de nube, o tienen que fortalecer los tipos de seguridad. Pues los demanda también, ¿no? Pero ¿dónde los demanda? ¿A razón de qué? ¿Cuál sería la compensación o la contraprestación que se pide?
¿Sí me explico? Pero todo esto empieza a partir de un contrato, porque no podemos demandar algo que no ha sido contratado. Ujú. Sí. ¿Dudas respecto de la tarea de qué se va a hacer? Ok, van a ser dos, investigar los elementos de un contrato electrónico. O sea, Ujú, contrato electrónico es cualquiera, por ejemplo, cuando uno compra en Amazon o cuando uno inclusive registra una cuenta en redes sociales, todo eso. ujú. Ok. Sí, eso es un Y contrato. elaborar un contrato para manejo de datos de nube. Ok. Así es. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Bueno, vamos a continuar con la clase. ¿Recuerdas que lo último que estábamos trabajando era con respecto al contrato de transporte? ¿Qué recuerdas de esto? Del contrato de transporte. Ah, ¿A qué te suena? de las personas que lo van a... Tiene, mm, ambas, las partes, mejor dicho, las partes que van a hacer este tipo de contrato de transporte, Ujú, pero me imagino que pueden añadir más elementos, no solamente de transporte, sino también como de seguridad, ujú. ¿Qué tipo de servicios de transporte podemos llevar a cabo? aéreo, terrestre y acuático. Ujú. En ese orden de ideas, ¿qué podemos transportar? Cualquier cosa, desde un paquete de una blusa por los 3 medios Ujú, hasta grandes, como un carro. ujú. ¿Qué Mm, pasa con líquidos peligrosos? La gasolina, por ejemplo, nitrógeno, sí, 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 sí. Esos normalmente se transportan bueno, que yo he visto se transporta por terrestre, por terrestre, a través de pipas. ¿Qué a través de pasa pipas. cuando queremos transportar perecederos y necesitamos que esté refrigerado? ¿Eso también sería un contrato de transporte? Sí, porque son otros tipos de, así que de transportes de vehículos especiales para ese tipo de alimentos que son con Ujú, refrigeradores es o aire correcto. acondicionados. Entonces, la vez pasada hablábamos de los artículos que reglamentan el transporte en todos los sentidos. Esto está establecido en los artículos 2646 a 2665. Igualmente hablábamos de quiénes son los responsables en caso de alguna pérdida. ¿Quiénes serían los responsables en caso de alguna pérdida de alguna cosa transportada? El servicio que prestó el transporte. Y si yo no te dije que tenía que refrigerarse, Ah, bueno, ahí pues ya tiene que ir uno. Ahí ya es el que tiene la culpa, es la parte que solicitó la prestación de servicios porque no especificó. más aún si no te dije que era peligroso, También está ahí esa, la parte que solicitó el transporte. Que yo me imagino que ahí al momento que haces el contrato y todo bien, pero ya cuando ingresas, o más bien ya cuando vas a hacer el servicio y te percatas de que es un material peligroso, ujú, creo que puede es rescindir ujú. el contrato. Ajá, puede rescindir el contrato, pero pues también hay que especificar bien claro los motivos del por qué, ¿no? Sí, claro. La vez pasada hablábamos de la carta de porte. En el artículo 2656 del Código Civil nos señala cuáles son los efectos de esta carta. Es decir, en esta carta se deben de expresar el nombre, apellido y domicilio del cargador, el nombre, apellido, domicilio del portador, el nombre, apellido, domicilio de la persona a quien o a cuya orden van dirigidos los efectos o si han de entregarse al portador de la misma carta, la designación de los efectos con expresión de su calidad genérica, el peso, las marcas, los signos exteriores de los bultos en que se contengan.
el precio del transporte, la fecha en que se hace la expedición de esta carta, el lugar de la entrega al porteador y el lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega al consignatario, además de establecer la indemnización que haya de abonar al porteador en caso de retardarlo o si se puede mediar sobre este punto. Como podemos ver, sí existe a lo mejor en algún punto no tanto un contrato de hecho, pero sí de derecho con esta carta. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo los derechos y obligaciones de las partes. Tan es así que estamos señalando quién es el que contrata, quién va a cargar, quién va a entregar, en cuánto tiempo, a qué precio, etcétera, etcétera. ¿Has contratado Uber para efectos de entregar paquetes o estafeta o DHL? Sí, sí, Tú los lo he contratado contratas y es para que te entreguen a ti o es para que le entreguen a otra persona. para que le entreguen a otra persona. Y tú les designas o les dices va a hacer la entrega en tal lado. Sí, sí. ¿Qué pasa si por alguna razón se daña la cosa que tú vas a entregar? Hay una parte, porque sí los he leído, hay una parte donde dice que no se hacen responsables. Y también, No se son responsables. ajá, que no se hacen responsables de eso, siempre y cuando nosotros no les digamos, porque sí tienen también ¿cómo se puede decir? Una prestación de servicio para objetos frágiles, Ujú, donde ahí tú especificas qué es, y inclusive te dan es un embalado diferente al que sí, es como de una hoja. Ahí pues ya se está manejando y ya estás, inclusive pagas un poco más porque estás contratando un servicio más especializado. ok. Ahí sí Entonces, es como de que no nos hacemos responsables si tú le estás cuando no lo indicando, especificamos. ajá, si tú le estás indicando, si tú haces un embalaje adecuado y no sé, querías mandar un jarrón de cristal cortado y se rompe, evidentemente el transportador tiene que hacerse responsable por lo que se genere en este sentido. El Sí, artículo 2657 nos señala que las acciones que nacen del transporte, sean en pro o en contra de los porteadores, no duran más de 6 meses después de concluido el viaje. Es decir, si te rompieron el jarrón y te tardas más de 6 meses en reportar esto o en quejarte o etcétera, etcétera, evidentemente, pues ya va a estar prescrito tu derecho. Tienes únicamente hasta 6 meses para hacer cualquier reclamación. El sí, artículo 2658 se refiere a que el transporte o las cosas transportadas fueran peligrosas o de mala calidad o no estuvieran convenientemente empacadas o envasadas y proviniere o sobreviniere algún daño. Evidentemente, esta responsabilidad será para el dueño de transporte si tuvo conocimiento de lo que transportaba y cómo estaba embalado. Pero si no, hablábamos hace rato, evidentemente la responsabilidad es para quien contrató el servicio. Por lo tanto, pues tendrán que reparar los daños que esto ocasione. ¿Qué pasa? Antiguamente, pues el transporte también se hacía en animales. ¿Qué pasa si el animal en el que transportaban el, la cosa fallece? ¿Tienes alguna idea, Iris? perdón, perdón, maestro. No te No sé si preocupes. también como los seres humanos, ¿no? O sea, que le hacen una, Una guía ay, de transportación. ¿Una qué, perdón? Guía de transportación. Pero, Carlos, buenas noches. Buenas noches, Sí, Jessica.
Sí, es una guía, pero también, haz de cuenta, contrataste un caballo para que llevara una carta. Imagínate desde cuándo está este código y por eso es que todavía lo contemplan en el 2659. ¿Qué pasa cuando la cabalgadura tiene algún daño o algún perjuicio o muere? No sé. Es decir, Yo le el iba a decir caballo se muere. que si llega a fallecer el animal, es como un ser humano que se le hace la necropsia para determinar si ya Es iba una las causas de desgracia. muerte, Ah, ok, muy bien. ¿Y qué más? porque ¿Quién puede ser será el que ya traiga una responsable? A enfermedad. ver, Pues yo sí, digo vas que bien. ya cuando salgan los resultados, maestra, porque si ya iba con alguna enfermedad o algo el animal, pues es obvio de que ya desde antes de que lo subieran al transporte, eran a lo mejor alguna de las causas que por no atenderse iba a Mm, fallecer. Y otra, pues puede ser que si falleció por algún golpe del manejo, algo de que cayó en un pozo o así, pues ujú. ahí yo creo que ya sería la transportadora. Creo que unas por otras, como dice. Así es. De hecho, el artículo 2661 del Código Civil de la Ciudad de México nos señala que a falta de convenio expreso se observará la costumbre del lugar ya sobre el precio y de los gastos, así como del tiempo en que haya de hacerse los pagos. Entonces, en particular en estos tres artículos se refiere más al transporte en animales, lo que pues actualmente para mí es extraño, no dudo que todavía exista en algunas rancherías, en algunos pueblos, donde los accesos no sean tan sencillos. Entonces, evidentemente, como bien lo referiste, Iris, si algo le pasa al animal por culpa o como consecuencia de transportar lo que enviamos y que no se tuvieron los debidos cuidados, eh, la responsabilidad es para quien contrató si no se informó de lo que transportaba el animal. Pero si pues sucede esto, y se informó de parte de quien contrató, tomaron las debidas precauciones, o fue un caso fortuito, o sea, el animal pues ya tenía cierta edad y muere, evidentemente, quien debe reparar el daño es la persona a la que se le contrató. ¿Dudas? Sí, maestra, ¿en qué artículo se encuentra? Es el 2659, Dos mil 60 y seiscientos. 61. Ok. 659, 2660, 2661. Ok, gracias, maestra. En el Entonces, artículo, si dime, muere Carlos. a causa, perdón, si Sí, muere a causa de lo que transportamos, es responsabilidad del contratante. si no se informó, si no se Ok. informó y como consecuencia de ello muere, sí es Ajá. responsabilidad del contratante y tenemos que, pues reponer el animal. Ujú. Ok, ok. Sí, sí, aclarado, gracias. Hay empresas, hay lugares donde se contratan asiduamente fletes. El artículo 2662 nos habla del crédito por fletes que se adeudaren al porteador y nos dice que serán pagados preferentemente con el precio de los efectos transportados si se encuentran en poder del acreedor. ¿Recuerdan ustedes que cuando vimos el contrato con respecto al hospedaje, decíamos que podían quedarse con nuestro equipaje si no cubríamos el adeudo que correspondía a la renta de la habitación? ¿Lo recuerdan? No, maestra, pero ya no se me va a olvidar porque sí hubo. Ok, Para sí, ir sin si no maleta, pagan, ¿mande? para ir sin maleta. ¿Verdad?
Bueno, pues se pueden quedar con nuestro equipaje en caso de no pagar lo que corresponde a la habitación. De hecho, hay hoteles que nos piden una tarjeta para garantizar el consumo que se pueda hacer o los gastos que se puedan deber como consecuencia del uso de la habitación, incluso daños que se le cause al inmobiliario, etcétera, etcétera. Igualmente pasa con el contrato de transporte, porque aquí estamos hablando de que dieron un crédito y si al momento en que lo requiera el acreedor, el pago no se le realiza, pero tiene bienes en su poder de quien lo contrató, este se puede quedar con ellos. A eso se refiere el artículo 2662. Luego entonces, pues de una u otra manera, el acreedor va a recuperar su inversión o lo que pueda. En el artículo 2663 nos señala que el contrato de transporte es rescindible a voluntad del cargador antes o después de comenzarse el viaje, pagando en el primer caso al porteador la mitad y en el segundo la totalidad del porte, y siendo obligación suya recibir los efectos en el punto y en el día en que la rescisión se verifique. Si no se cumple con esta obligación o no se paga el porte al contado, el contrato no queda rescindido. Es decir, quien va a cargar ya no quiere llevar a cabo el contrato por una razón válida o inválida. Para rescindir, debe de pagar lo que resultaba del porte al contado y en efectivo, básicamente, porque si no, no puede rescindirlo. Es decir, ya no voy, pero tampoco te devuelvo tu dinero, ¿no? O ya no voy y ya no te devuelvo las cosas y a ver qué haces. Evidentemente, esa no sería una rescisión, sería un incumplimiento de contrato por parte del cargador. El artículo 2664 nos señala que el contrato de transporte se rescinde de hecho antes de emprenderse el viaje o durante su curso si sobreviniere algún suceso de fuerza mayor que impida verificarlo o continuarlo. ¿A qué se les ocurre? ¿Qué podría ser tan fuerte para rescindir el contrato? Mm, am, pues pues una muerte, ¿no? Es cuando también de alguna de las partes, principalmente el que contrata. ¿Sí? ¿Qué pasa también si que hay un huracán? Resulta que contraté un vuelo para ir a, no sé, a alguna playa, a Los Cabos, pero hay un huracán y no, no es posible continuar con el viaje. Es más, ya vamos en camino, pero está tan fuerte el huracán que no se puede pasar y tenemos que aterrizar en otro lugar. Pues ahí la aerolínea lo que hace es te da una compensación en alimentos, inclusive eso también en hospedaje. Sí, sí, de hecho sí, pero podrían rescindir el contrato porque Pero cuando es finalmente, perdón, Lick, sí, dime, Carlos, pero cuando es por causas ajenas a la aerolínea, no, según tengo entendido. es correcto, sí lo hacen, sí te ofrecen una disculpa, aunque no está, no todas las aerolíneas, pero sí lo hacen, como dijo Iris, te ofrecen el hospedaje en donde tuvieron que aterrizar, te reprograman el vuelo, pero podrían rescindirlo. ¿Por qué lo hacen así entonces? En algunas ocasiones porque ya hay pasajeros que pagan un seguro un seguro que avala todo eso. Es correcto. Alguna vez me platicaron que, no sé si conocen Chihuahua, pero me dicen que ahí hay un tren que se llama el Chepe. Sí, maestra. Se pagó el Sí, servicio de transporte en el tren porque pues es muy romántico, muy bonito, pero no contaban con la astucia del clima y nevó, entonces las vías se congelaron. Las personas se quedaron varadas en un pueblo porque ya no pudo continuar el tren.
se tuvieron que esperar a que se descongelara un poco las vías para poder regresar, porque ya ni siquiera pudieron continuar, se tuvieron que regresar de donde partieron. Se rescinde el contrato, pido mi devolución, ¿qué hacemos? No, pues sí se rescinde el contrato porque las cuestiones del crimen son muy variables. ¿Y me tienen que regresar mi dinero? No, pero me imagino que debe de haber Normalmente, como un plan B. No porque ya se normalmente había hecho, hay cláusulas. ¿Mande? digo, no porque ya se había hecho parte del viaje, ¿no? Hay cláusulas específicas en este tipo de contratos que previenen. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en el Chepe no es la primera vez que pasa que nieva. Lo que sucede de los huracanes, hay incluso temporadas que se pueden advertir ciertos huracanes, incluso con tiempo. Entonces, hay cláusulas específicas en el transporte para proteger o para mantener la satisfacción de los clientes y no perderlos. Básicamente es eso, no perder al turismo. Entonces, bien lo dijo Iris, normalmente tienen seguros para efecto de poder costear esta parte. Imagínense que tengan que reponerle a 80 personas, a 30 personas el vuelo o pagarles el hotel, la comida y el nuevo vuelo. Entonces, para estos efectos se contrata ese tipo de seguros para no tener pérdidas o mermas y no rescindir el contrato. Pero el artículo y el Código Civil 2664 nos refiere que sí se puede hacer porque finalmente no estaba en sus manos de la empresa, pues está este evento, ni que nevara ni que hubiera un huracán. Un huracán. Ujú. En el artículo 2665 nos dicen, en el caso previsto en el artículo anterior, cada uno de los interesados perderá los gastos que hubiera hecho si el viaje no se ha verificado. Si está en curso, el porteador tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del camino recorrido y la obligación de presentar los efectos para su depósito a la autoridad judicial del punto en que ya no le sea posible continuarlo, comprobando y recabando la constancia relativa a hallarse en el estado consignado en la carta de porte. Esto más bien se refiere a cuando transportamos cosas. Evidentemente, si transportas personas, no siempre las depositas. Y digo no siempre porque no sé si han escuchado que cuando viajas a Estados Unidos y si no tienes visa, puedes, bueno, únicamente como hacer escala, permaneces en un área en específica para resguardo, no te dejan salir entonces hasta que sale tu avión. Pero imagínense que no te dejan salir del aeropuerto, estás pues encerrada en ese espacio como medida precautoria y igualmente se viene una nevada, se viene alguna cosa. Si estás consignado y estás bajo custodia de la autoridad, pero no te pueden dar el mismo tratamiento a una cosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Ya ve, una vez una amiga fue a Ujú, Canadá y ujú, acaso que fue por se fue con visa de turista, pero en realidad iba a trabajar. Entonces ujú. le percantaron ahí en la línea y sí estuvo un día ahí en Canadá, sí llegó y todo, pero ya no pasó y que pues igual las tratan súper bien porque le dieron hospedaje y comida, cena y hasta el vuelo de Ujú. regreso, por un decir, si su vuelo lo tenían 6 meses, sin problema la regresaron. Sí, porque la están deportando. Ujú. Sí, pero sí no fue el mismo trato de una cosa que Sí, la así aventaran es. y ya. Así de, no, ahí se queda en resguardo a ver cuándo se Sí, va, no, ¿no? pues no. Sí, Ok. pero no fue el caso. Vamos a continuar con las transacciones. ¿Dudas hasta aquí del contrato de transporte? No, maestra. ¿Tiene diapositivas? No, ¿verdad? Es que no las veo. No, 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 no. Estoy trabajando nada más con el código. Ah, y les iba a comentar. Ya le mandé a Ashley
las diapositivas con las que hemos venido trabajando. Se las voy a reenviar ahorita también a la licenciada Carolina, que nos está Gracias. apoyando el día de hoy. Para efectos de que puedan estudiar para su examen que es en la próxima clase. Es más, de una vez se lo voy a mandar. Porque Gracias. sí, luego se me complica. ¿Dudas hasta aquí? Wendy, bienvenida. Sí, gracias, maestra. Disculpe la demora, pero venía en la No calle. te, no te preocupes. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra, de mi parte. Platicábamos el trabajo final, Iris y yo. Va a ser para la próxima clase, es investigar los elementos del contrato electrónico. Platicábamos que pues actualmente la modernidad nos obliga a tener una regulación al respecto, así como hacer un contrato para el manejo de datos en una nube. Entonces, ya se los van a compartir, chicos. También les compartí una lectura que se llama El valor de un clic. Es muy importante que la lean, es parte de este tipo de contrataciones, les va a ayudar para su trabajo final. Entonces, ya lo tienen y vamos a continuar. ¿A qué les suena que es una transacción? A un movimiento, Mm, a una Había un operación. dicho en México, el que no tranza no avanza. Digo, a mí no me gusta, pero ha sido muy famoso muchos años. Ujú. ¿A qué nos referimos con eso? Mm, ¿El que no avanza no tranza? No, el que no tranza no avanza, ¿verdad? Tranza no avanza. Pues Ajá. el ¿Lo que no hace escucharon trampa, alguna vez? sí, maestra, pues es tipo del que no hace trampa, no avanza. Ok, nos estamos acercando. En el Código Civil, en el artículo 2944 nos habla de las transacciones. En este caso, se refiere a que es un contrato por el cual las partes se hacen concesiones recíprocas para terminar una controversia presente o previenen una futura. ¿A qué le suena esto, chicos? ¿A qué se parece? Ya lo vimos. También, ¿Lo puede volver a repetir, maestra, por favor? ¿sí? Dice, la transacción es un contrato por el cual las partes se hacen concesiones recíprocas y terminan una controversia presente o previenen una futura. O sea que las transacciones son tipo también contrato. Son contratos, es correcto, pero esta definición está enfocada también al convenio. Pero los convenios entran como, bueno, tengo entendido que los convenios entran también como posterior a un contrato. Sí, sí, es correcto. Acuérdense que la diferencia sería en que el convenio crea, extingue, modifica derechos y obligaciones. Y aquí la transacción nos dice que es para hacerse concesiones recíprocas, lo que ocurre en un convenio, pero termina en una controversia presente o previenen una futura. Ujú. Ujú. Es decir, ya tenemos el conflicto encima. ¿Dónde vemos este tipo de transacciones? Lo he visto como en contratos de obra, donde se ¿De qué? de obra, Sí, donde se establece en el tiempo determinado que
que se va a terminar, no sé, la casa, ¿no? Ujú, Y ve que no va a alcanzar en un mes, que es cuando ya se va a terminar el contrato, cuando va a ujú. fenecer, lo que hacen es un convenio donde pueden alargar el plazo de la terminación de la obra. Ajá. Y también en dónde más, en cuestiones bancarias. El término incluso cuando vamos a hacer alguna contratación, traspaso, dicen vamos a hacer una transacción, ¿lo han escuchado? Sí, Cuando otorgan créditos, vamos a hacer una transacción. ¿Qué pasa si incumplimos con el crédito? Mm, ¿Hay penalizaciones, maestra? Sí, pero podemos celebrar una transacción, un nuevo contrato, donde incluso los intereses ya se elevaron, etcétera, etcétera, pero ahora vamos a celebrar una Sí. transacción para efectos de poder realizar el pago del crédito que solicitamos. Ujú. El artículo 2945 nos dice, la transacción que previene controversias futuras debe constar por escrito si el interés pasa de 200 pesos. Entonces, ¿cuáles transacciones van a ser por escrito? las que pasen de 200 pesos. Sí, pues todas. Yo no creo que haya una que sea menos de 200 pesos. Ustedes conocen, a menos esas transacciones normalmente cuando pasan o son de menos de 200 pesos es porque son con la familia. De ahí en fuera el banco siempre te cobra más de 200 pesos. ¿Estamos de acuerdo? O si nos acercamos a cualquier casa de cambio, va a exceder esos 200 pesos. Díganme, Pues no, es que ¿no? estoy pensando, pero pues sí, casi todos de 200 pesos. Qué bueno, que yo sí está así como, de, oye, transfiéreme 10 pesos para completar, ¿no? Pues está así, maestra. Así es. Luego entonces, pues todo debe constar por escrito para evitar controversias futuras. El artículo 2946 nos señala, los ascendientes y los tutores no pueden transigir en nombre de las personas que tienen bajo su potestad o bajo su guarda, a no ser que la transacción sea necesaria o útil a los intereses de los incapacitados y previa autorización judicial. ¿Por qué nos establecen estos límites para los tutores o para los ascendientes? ¿Han visto, digo, han sido muy famosos las situaciones de los niños actores o artistas? Sí, ¿Qué pasa con estos chicos? pues que o sea, ellos ya están trabajando, claro, pero Ujú. realmente quienes maneja el dinero y todo eso, pues son los papás o los tutores. Y muchas veces se abusa, por eso es que el Código Civil establece límites para los tutores. Eh, Existen muchos límites al respecto, sin embargo, no sé si supieron del caso de Belinda, que debido a las transacciones que hacían sus padres, donde únicamente pues ganaban ellos, ella decide emanciparse en algún punto de su vida, ahorita ya es mayor de edad, pero se emancipa. Lo mismo sucede con Macaulay Culkin, que también se emancipa de sus padres a razón de esto, entre otras situaciones. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. El artículo 2947 nos señala que se puede transigir sobre la acción civil proveniente de un delito, pero no por eso se extingue la acción pública para la imposición de una pena ni se da por probado el delito. ¿Por qué señala esto el Código Civil? Porque a veces suceden delitos que actualmente se considera, o nuestro Código Penal establece la reparación del daño. Antiguamente, pues básicamente la reparación del daño no existía ni la víctima tenía tantos derechos como ahora. Pero aquí nos habla que podemos transigir
derivado de la comisión de un delito. Pero eso no implica que, aunque nosotros estemos de acuerdo en celebrar un contrato para recuperar lo perdido, se le va a quitar a la persona la reprochabilidad de este mismo ante autoridades penales. Es decir, vamos a celebrar el contrato civil para que me repare, por un lado, el daño o me reponga la cosa, pero eso no lo va a inhibir de comparecer a la autoridad penal para efectos de que no sea juzgado. ¿Qué sucede? Cuando ya hay disposición de la persona que comete el delito, lo que va a suceder en materia penal es que la pena se puede atenuar, pero eso no va a implicar que no la va a cumplir. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra, pero entonces aquí ya está entrando también la materia penal. Sí, sí, porque Ok. podemos transigir, podemos hacer un convenio, un acuerdo, pero no con ello estamos diciendo, una, que se acredita el delito, pero tampoco vamos a negarle o vamos a quitarle esa posibilidad de reparar el daño. Y no lo vamos a inhibir o no lo vamos a limitar para que acuda a la justicia penal y sea sancionado la persona que ocasionó algún delito. El artículo 2948 nos señala que no se puede transigir sobre el estado civil de las personas ni sobre la validez del matrimonio. ¿Por qué creen que fue necesario esto? ¿Lo puede volver a repetir, maestra? A mí se me cortó. Sí, el artículo 2948 nos dice que no se puede transigir sobre el estado civil de las personas ni sobre la validez del matrimonio. ¿Por qué no podemos celebrar un contrato con respecto del estado civil? ¿Por qué no podemos hacer concesiones recíprocas respecto del estado civil? Porque es Podríamos algo, decir, estoy casada, de lunes a jueves y de viernes a domingo, ¿no? Es más, en las capitulaciones matrimoniales ponemos esa transacción. ¿Se puede? no, maestra. No, bueno, aquí No, en México no, yo me imagino que en otros países sí, donde se pueden casar hasta 4 o 5 veces, pero aquí no. ¿por qué no? ¿Cómo dijo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ujú. Porque no está estipulado en eso, o sea, es algo que no se está, la cultura, la evolución o el mismo registro civil no ha estipulado que se pueda eso. Es que la única forma en que podemos ser solteros otra vez es a través de un divorcio. Ujú. Entonces, vamos a permanecer casados hasta que vayamos ante un juez de lo familiar y le solicitemos el divorcio. No podemos estar casados unos días sí y otros días no, aunque las partes así lo hayamos establecido. ¿Y por qué dije esos días? A lo mejor algunos dicen, no, pues de lunes a jueves, pues está padre, estoy casada, estoy en mi casa, etcétera. Y el fin de semana me voy al antro, me voy de reventón, me voy y conquisto personas, etcétera, etcétera, pero soy soltera, de acuerdo a los acuerdos. Que actualmente en ese tema de derecho está prohibidas muchas cosas porque en aras de proteger la base de la sociedad que es la familia, se han establecido lo que es el matrimonio, el concubinato, etcétera, etcétera. Pero de hecho, las parejas han evolucionado, bueno, si se le puede llamar así, eh, la forma de constitución, la forma de regirse. ¿Por qué decimos esto? Hay parejas que se vuelven swingers, hay parejas que forman una familia
a través de personas del mismo sexo. En Colombia vi que ya se autorizaron desde hace un par de años las familias poligámicas. ¿Qué es esto? ¿Les han escuchado esto? Poli, en las que son Poligámicas. más, que tienen más de una, bueno, he escuchado las poliamorosas. No, no sé si sea lo mismo. Sí. Bueno, es que del poliamor surgen las parejas poligámicas. Pues son las que este, yo entiendo así como, aunque no viva bajo el mismo techo, es mi pareja y mi esposa lo sabe. No, pues resulta que en Colombia, que fue el documental que vi, ya autorizaron que se casen 3 personas o 4 o las que consideren para formar un hogar, Bajo sean una hombres, familia. mujeres, ajá, todos son maridos y mujeres. Sí. No sé cuál es el O sea, impacto los real tres traen social. consentimiento. O sea, bueno, Sí, el número de personas que se casan tienen consentimiento de eso. sí, 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 sí. Se casan 2 mujeres con un hombre, o 3 mujeres, o 3 hombres, y así, bueno, y hasta 4, que fue lo que yo vi. Sí, Entonces, todas son maridos y mujeres. O sea, tienen las mismas obligaciones alimentarias, tienen las mismas obligaciones en cuanto a procurarse como familia. No sé, no puedo apreciar porque realmente por lo que vi tienen poco, relativamente poco con esta forma de familia, de constitución de familia. En México a lo mejor es menos visto porque todavía, como tú lo comentaste, Iris, habrá quien sí esté casada y incluso la persona se haya casado en otros lugares y sea como un secreto a voces. Y aquí en México el matrimonio que subsiste es el primero, aunque recordemos que hubo una tesis donde también ya se le reconocen derechos a la que supuestamente es concubina. Entonces, sí, ¿por qué digo supuestamente? Porque recordemos que para tener un concubinato debemos estar libre de ¿qué, Iris? de matrimonio. Es correcto, y si la persona era casada, entonces ¿cuál concubinato? Sí, sí, Sin escuché esa embargo, tesis. hay una tesis que le reconoce también derechos para mí, a la mal llamada persona concubina, porque no es concubina. En la definición legal que nos establece el Código Civil, no es concubina, es otro tipo de relación porque preexiste el matrimonio. Entonces, en este orden de ideas, no podemos hacer transacciones o transigir respecto del estado civil de las personas, tampoco sobre la validez del matrimonio. No podemos simular actos para querer pretender darle validez, es decir, debemos de cumplir los requisitos que nos solicita el código para poder casarnos, es decir, debe de ser ante un juez del registro civil con todas las prerrogativas que nos solicitan para ello. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra, ninguna. Pero fíjense, el artículo 2949 nos señala, es válida la transacción sobre derechos pecuniarios que de la declaración del estado civil pudieran deducirse a favor de una persona, pero la transacción en tal caso no importa la adquisición del estado. ¿Por qué habla de derechos pecuniarios? ¿Qué implica el estado civil casado? El estado civil casado Ujú. es una persona ya con derechos y con obligaciones hacia con otra persona, con exclusividad. Ajá. Pero en eso, ¿por qué dice que sí podemos transigir en cuanto a lo pecuniario?
podemos acordar quién va a aportar el gasto. Sí. Podemos acordar, Es el mentado como cuando te vas a casar y escucho eso. Pero vamos a hacer las cláusulas. las Ojo, capitulaciones matrimoniales, que nadie las eso. hace. Son muy raras, solo cuando hay pues una economía abundante, Sí, y hay ahí puede personas entrar que eso. mandan. Y ahí puede entrar eso de establecer quién va a ser el que se va a hacer cargo de la casa, o cuándo ya no va a suceder eso, y o los motivos de por qué ya no, y así. Y muchas veces en esas capitulaciones se hacen porque ya hay bienes previamente adquiridos. Entonces, si ya hay bienes previamente adquiridos, se establece qué va a pasar en caso de una separación, a partir de cuándo entran los bienes en sociedad conyugal, si es que así se establece el régimen, o si hay separación de bienes, cuáles bienes podrían entrar o quedar en común para la familia, etcétera, etcétera. Por eso es que se habla de que se puede transigir en cuanto a los bienes. ¿Podríamos transigir en cuanto a los alimentos? Pues no entra ahí en el que habíamos dicho de quién iba a aportar el primero. Ujú. Pero ¿qué no podemos hacer? No podemos renunciar a los alimentos. O sea, podemos decir, a lo mejor te recibo 1 peso y yo veré como 2, como la Bartola. ¿Conocen esa canción? Ay, no sé, maestra, cuál diga. Hay una canción que se llama La Bartola y decía, mira Bartola y te dejo estos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coges de ahí para tu gasto. Entonces, los alimentos sí pueden transigirse, pero no pueden renunciarse. Ujú. No podemos prescindir de los alimentos. ¿Por qué? Porque son básicos, son para vivir. Sí, sí, Entonces, sí. por eso es que no se pueden renunciar a ellos. El artículo 2950 nos señala que será nula la transacción que verse, una, sobre delito, dolo y culpa futuros. 2, sobre la acción civil que nazca de un delito o culpa futuros. 3, sobre sucesión futura. ¿Por qué habla sobre sucesión futura? Porque pues ya se están previniendo de alguna situación que pueda pasar. Pero me refiero, y se refiere al código, todavía no se ha muerto la persona y tú ya los estás negociando. Pero Por eso es que es es como un nulo. testamento, ¿no? ¿Cómo? Es como un testamento, ¿no? O sea, todavía no te mueres, pero ya estás repartiendo tus bienes. No, Porque ya muerto, ¿cómo vas a poder hacer las cosas? no. Se refiere a los herederos, básicamente. No tú como persona que vas a fallecer, porque por eso en efecto tenemos las disposiciones testamentarias para efecto de establecer cómo se van a repartir tus bienes, pero hay personas que no te has muerto y ya están transigiendo sobre tus bienes, que es Sí, diferente, mande, no, que sí pasa sobre eso, como dicen, es que todavía no me muero y ya se están peleando. ya se están peleando, ya lo están regalando, ya lo están vendiendo, etcétera, etcétera. Lo que sí puede suceder es que, pues, desafortunadamente, falleció la persona, eh, tengo el testamento, soy la única heredera, pero sabemos que los trámites y el juicio y todo esto, pues se lleva tiempo.
¿Cómo cuánto crees que se lleve un juicio testamentario? Híjole, como hasta 5 años, ¿no? O más. Depende de cuántos herederos son, cuáles son los bienes a repartir, etcétera, etcétera. Pero Y entonces yo que, ya sé que somos 5 herederos, haz de cuenta, vamos a poner ejemplo, es una sola casa y que se va a tener que vender. Entonces, yo ya sé que a lo mejor voy a recibir una cantidad. Una vez fallecida la persona y que yo tenga la certeza de que voy a ser el heredero, a lo mejor sí puedo hacer transacciones sobre lo que me puede corresponder. Esa sí es válida, pero no podemos transigir sobre sucesiones que desconocemos. Esa es nula. El numeral 4 del 2950 nos señala que también es nula la transacción sobre una herencia antes de visto el testamento si es que lo hay. Es decir, empezamos con el juicio sucesorio y yo estoy segura de que yo soy la única heredera, pero no lo sé bien a bien. Cuando nosotros empezamos un juicio sucesorio, lo primero que nos pide el juez es hacer las búsquedas del testamento. Y resulta que yo estoy segura porque yo acompañé a la persona a testar y ahí apareció que me dejaba. Pero luego un día se salió y cambió el testamento y ya no me dijo. Por eso es que no podemos hacer transacciones sobre cosas futuras hasta que se recaben los testamentos de los diferentes archivos. Y por eso es nula esta transacción. También el numeral quinto del artículo 2950 nos dice que es nula la transacción sobre el derecho de recibir alimentos, que era lo que yo les comentaba. No podemos renunciar a nuestro derecho a recibir alimentos. ¿Qué pasa cuando se pierde la patria potestad? La persona al que pierde la patria potestad ya no tiene la obligación de dar alimentos. no, tengo entendido que sí, que todavía tienen la responsabilidad, ¿Por qué? porque si bien ya no tiene, digamos, el derecho de estar bajo su cuidado, custodia, Ujú. su- van a siempre a velar por el interés del niño, del menor de Ujú. edad. Entonces, en este caso, pues, siendo menor de edad, tiene que seguir velando por sus derechos, aunque ya no tenga él la custodia. Recordemos que la patria potestad y la custodia es diferente. La patria potestad se pierde por casos excepcionales. La guarda y custodia es quien va a tener al menor preponderantemente. ¿Por qué? Porque al establecer un régimen de guarda y custodia y de visitas y convivencias, quiere decir que el menor va a permanecer preponderantemente normalmente con la mamá y va a convivir con el padre. La patria potestad se pierde cuando abandonan al menor por lo menos 2 meses. Entonces, cuando se abandona a un menor, se pierde el derecho de tomar decisiones respecto del mismo. Y esto es atendiendo al interés superior del menor. Es decir, una persona que no le ha importado en 2 meses un menor, quiere decir que realmente no le interesa, a menos que se acredite que estuvo imposibilitado. ¿De qué manera? Estuvo encarcelado, estuvo A un enfermo. accidente. Debe de ser algo acreditable y grave, porque de lo Sí, contrario podría decir, ah, es que no tuve trabajo y por eso no le di alimentos. ¿Qué comprenden los alimentos, Iris? calzado, Ujú, ropa, bueno, comida, por eso hay alimentos. ujú, Este, lo de la escuela, todo, y extra clases. O sea, todo, hasta el médico. ujú. Pero ¿qué Inclu- crees?
que también las convivencias, no hablamos solo del alimento físico, el que nutre al cuerpo de manera física, es decir, como tú bien lo refieres, pues alimentos en comida. También nos referimos al emocional. Entonces, si una persona no tiene empleo, tiene la obligación de convivir y proveer de ese cariño y de ese cuidado al menor. Es una forma de aportar también alimentos, no enteramente, pero ahí se comprueba que tengo el interés en el menor. Entonces, por eso es que no podemos transigir y renunciar a los alimentos. Y en el caso de la pérdida de la patria potestad, en efecto, se continúan con las obligaciones alimentarias, es decir, si se abandonó a un menor para toda la vida, éste puede ejercitar la acción correspondiente a alimentos retroactivos para hacer valer ese derecho. ¿Dudas hasta aquí, Iris? No, maestra. Sí, me El está quedando artículo claro. Gracias. El artículo 2951 nos señala que podemos transigir sobre las cantidades que se refieren a los alimentos, que eso también ya lo habíamos explicado. El 2952 nos señala que el fiador solo está obligado por la transacción cuando consienta en ella. Es decir, ¿podemos obligar a un fiador a dar más de lo que se comprometió? ¿A un fiador, dijo? Sí. A dar más de lo que se comprometió. Ujú. Solamente si son intereses. Pero debe de estar así establecido. Si el fiador no está consciente de los intereses, no está obligado, solo queda obligado por aquello a lo que él aceptó. ¿Qué pasa con este tipo de transacciones? El artículo 2953 nos refiere que este tipo de transacciones tiene la eficacia y autoridad de cosa juzgada, pero puede pedirse la nulidad o la rescisión de aquella en los casos autorizados por la ley y que ya leímos previamente. ¿Cómo puede anularse este tipo de transacciones? Cuando se hace en razón de un título nulo o a no ser que las partes hayan tratado expresamente la nulidad o la hayan hecho valer ante la autoridad y así haya sido concedida. ¿Qué pasa cuando descubrimos que existen nuevos títulos, documentos? Se puede nulificar esta o anular esta transacción o rescindir. El artículo 2957 nos señala que el descubrimiento de nuevos títulos o documentos no es causa para anular o rescindir una transacción si no ha habido mala fe. ¿Han escuchado también cuando algunos acreedores se ponen en estado de insolvencia para no pagar o cumplir con las obligaciones? Y maestra, en México ni se da. ¿Cómo creen? Ok, a esto se refiere el artículo. Entonces, evidentemente, si alguien se pone en estado de insolvencia para incumplir, está obrando de mala fe. Si te das cuenta a tiempo, pues cancelas o rescindes la transacción. Pero si no, pues tendrás que demandar esta mala fe o el dolo. Inclusive por eso en México pues se creó ahora el registro de deudores Ujú, alimentarios. es Yo creo porque correcto. ya iban viendo cuál era el modus operandi, ¿no? Sí. Y no tengo duda de que más de algún hombre que tenga hijos, 4 hijos, por un decir, y los 4 hijos con diferente mamá, Ujú. pues a lo mejor ese era su modus operandi, ¿no? Para omitir esa obligación. Lamentablemente sí.
muchos iban por los chicles y no regresaban incluso, ¿no? Entonces, o bien si tenían bienes, los ponían o los donaban a otras personas. Decíamos en la donación que incluso está prohibido donar todos los bienes que te deje sin alimentos y sin bienes con los que tú puedas sobrevivir. Pero sí, en efecto, muchos lo hacían con el ánimo de no cumplir con obligaciones alimentarias. Entonces, pues esto va a denotar la mala fe de la persona y evidentemente pues va a ser sancionado por esa situación, y como tú bien lo refieres, pues se creó el banco de datos donde están registrados, bueno, siempre que se solicite, los deudores alimentarios. Incluso en este orden de ideas están haciendo diversas reformas donde los deudores alimentarios ya no van a tener acceso a licencias de conducir, entre otras muchas otras cosas. Entonces, continuamos con las transacciones y nos dice el artículo 2958 que es nula la transacción sobre cualquier negocio que esté decidido judicialmente por sentencia irrevocable y que sea ignorada por los interesados. Es decir, ya tienes una sentencia condenatoria y la negocias y haces un convenio o una transacción, pero si es ignorada por los interesados, evidentemente esta transacción es nula. ¿A qué nos referimos a los interesados? Puede ser a los incapaces. Aunque son incapaces, muchas veces pueden entender lo que sucede a su alrededor. Luego, entonces, no puede ser todo transigible con respecto de ellos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Pero para este tipo de personas siempre hay un tutor, ¿no? O hay otro también, no me acuerdo cómo se llama el El otro. curador. Ajá, ese. El curador. ¿Qué hace el curador, Iris? Es el que también está, no, bueno, vigilando Ujú, a a la persona. ujú. A la persona. Vigilando, vigilando, pero, o sea, es que puede ser como muchos, así como vigilando, supervisando, ¿Pero a quién supervisa? cuidando, este, el dinero económicamente. Supervisa al tutor. Sí. El tutor va a hacer las veces como si fuera padre, madre, es decir, va a cuidar directamente de la persona interdicta o incapaz. Entonces, el curador es un supervisor del tutor. Ok. ¿Por qué sucede esto? Porque, como ya lo hemos venido diciendo, pues hay personas que abusan de la incapacidad de las otras personas y se sirven de lo que les es encomendado para sacar beneficio al respecto. Ajá, ok. ¿Cómo debe ser la interpretación de este tipo de transacciones o contratos? El artículo 2962 nos señala que deben interpretarse estrictamente y sus cláusulas son indivisibles a menos que otra cosa convengan las partes. Es decir, debemos de cumplirlo cabalmente, puntualmente, a menos que los interesados acuerden otras circunstancias. El artículo 2963 señala que no puede intentarse demanda contra el valor o subsistencia de una transacción sin que previamente se haya asegurado la devolución de todo lo recibido a virtud del convenio que se quiera impugnar. Ese es un requisito de procedibilidad para la demanda. Es decir, en este tipo de transacciones, como vimos al principio de la clase, tenemos que hacer concesiones recíprocas, entregar cosas y recibir cosas. Debemos devolver lo que hayamos obtenido. ¿Qué pasa si la persona no las quiere recibir? Es decir, Iris, tú y yo celebramos una transacción, pero sucedió algo y ya tú no quieres
continuar, pero yo ya te di cosas y yo a la vez ya no te las quiero recibir porque yo sí quiero continuar. ¿Qué pasa? Se del por qué no. ¿Cómo? Se inicia un procedimiento. ¿Qué tipo de procedimiento? No sé, maestra, pero es que yo sé que en cada que siempre hay una controversia, hay un procedimiento. Pero aquí el artículo bien puntual te está diciendo, no puede intentarse demanda contra el valor o subsistencia de una transacción sin que previamente se haya asegurado la devolución de todo lo recibido. ¿Cómo vas a asegurar esa devolución? Ya no te lo quiero recibir, yo sí quiero continuar. Mm, ¿Qué haría yo? Lo consigno. Tú no me lo ah, quieres recibir, lo consigno y en la misma consignación o con la consignación demando. Ujú. Así estoy asegurando, porque yo ya lo entregué al juzgado, incluso ya no lo tengo yo, lo tiene el resguardo del juzgado. Para tu disposición, no lo quieres recibir, eso, ese es tu tema, pero yo te voy a acreditar el por qué te estoy demandando. ok, sí, ok. Sí, ¿no? Como, no sé, alguna de las rentas, de que no te lo quieres, no te quieres recibir, pues vas y lo consignas. O un padre que la madre no quiere recibir el dinero, pues va y lo consigna. Sí. Ay, pero ¿por qué no los quieren recibir si yo creo que a todos les hace falta, ocupamos el dinero? Ay, maestra, mi pueblo es pueblo chico, infierno grande. Y créame que he visto cada cosa, Pero ¿por qué no lo reciben? A ver, tú dime. pues por ego, por ¿Por orgullo. orgullo? Wow, pues qué Sí, orgullosos. porque si saben, o sea, si la mujer está, digamos, económicamente es independiente y sostenible, la madre, Ujú, pues, ujú, pero hay una bronca interna y así de esas veces de que ni te quiero ver, y el ujú, papá está en la mejor disposición de querer convivir con el menor, de querer apoyarlo. Sí ha pasado pues de que no, no y no y no y no, y atento dinero, no, no y no, y ya pues sí, eso van y pasan de que van y depositan o consignan el dinero. Digo, ujú. es que sí he visto, o sea, sí he visto de esos casos, pero porque son las mujeres económicamente independientes. Ok. No, pues, Pero ¿qué mujeres tan productivas en tu pueblo? Porque normalmente acá en Ciudad de México las mujeres vienen y me dicen, ¿sabe qué? Ayúdeme a demandar porque este no me da la pensión. pues sí, maestra. No, pero yo lo veo, pero no por las mujeres, yo lo he visto por amigos. Ah, ok. O sea, los amigos son los que luego en las pláticas de que es que no quiere prestar, pero ya fui y le consigné el dinero para que luego no diga para que luego no me vaya a demandar a mí de que no me estoy haciendo responsable y no me, así, o sea, por esas situaciones y digo, no inventes, o sea, yo también digo, como usted digo, pues cómo, o sea, ¿cómo no le van a aceptar el dinero? Pero sí, sí Bueno, pasa. es que cada cabeza es un mundo. Sí, Luego maestra. entonces, hasta aquí hemos terminado con las transacciones. La próxima clase vamos a trabajar contratos electrónicos, firma electrónica, certificado de firmas, obligaciones de los firmantes. El artículo que les compartí, que es el valor de un clic, les va a servir mucho, les repito, para elaborar su trabajo final y van a entender, pues, por qué es importante, sí es importante leer todos los contratos, por qué es importante leer este tipo de contratos, aunque nos lleve a veces mucho tiempo. Entonces, muchas gracias, Iris, por el comunicado. ¿Por qué es importante este tipo de contratos? Vivimos en una era donde casi todo es digital y derivado de la contingencia COVID-19 nos lleva a una nueva dinámica y nueva forma de vida. Tan es así que ahora ustedes están aquí en clase conmigo a las 8:30 de la noche en línea. Antes no concebíamos
este tipo de modalidades. Yo me acuerdo que cuando era niña veía los supersónicos y aparecía una pantalla donde supuestamente simulaba este tipo de conferencias y yo pensaba así de, no, pues falta muchísimo para eso, ¿no? Y no pasó tanto. Mm, nos alcanzó la tecnología, nos alcanzó el tiempo, nos alcanzó todo esto de las computadoras y actualmente no sé si promuevas virtualmente escritos y No, maestra, pero yo no, pero he visto, por ejemplo, las demandas de amparo Ujú. que llevan su firma digital, o si no, electrónica, algo así se llama la firma Digital y electrónica, sí. digital. Ujú. Sí, he visto que, por ejemplo, cuando ibas a presentar una demanda de amparo en la contingencia, subías tu Ujú. escrito, pero dentro de ese escrito también tu firma, Es al correcto. buzón o a un correo que especificaban. Es correcto. Esto, les repito, se exacerbó derivado del COVID. Nos obligó a todos a hacer uso de este tipo de tecnologías y más en materia jurídica. Actualmente podemos desarrollar audiencias que eran presenciales, orales, de manera virtual. Entonces, esto nos facilita muchas cosas, también nos implica nuevos retos en cuanto a toda la normatividad que esto conlleva, y por eso es que la próxima clase vamos a ahondar en todos estos temas. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Entonces los veo el 9 de marzo, es su examen, es su 9 de ¿A qué marzo hora, maestra? a las 7 de la mañana, por favor. Ok, es que sí estamos confundidos porque en una clase dijo que a lo mejor los iba a cambiar el domingo y luego, no, o sea, Y sí nos cuatrapeamos. sí, sí, bueno, tuvimos un tema porque yo tenía otra clase a la par de ustedes, entonces ya acabé con ese grupo y lo normal es que nos veamos a las 7 de la mañana, pero sí hubo una confusión al respecto. Sin embargo, ya es la última. Los espero a las 7 de la mañana, el 9 de marzo, con su trabajo. Vamos a concluir estos temas y vamos a hacer el examen. El examen ya saben que es oral, son preguntas pues muy sencillas porque todo lo vimos. Lo único que sí les pido es que estudien y que me hagan llegar los trabajos que les falten. Ujú. Sí, maestra, muchas gracias. Pues que tengan bonita noche. Hasta luego, maestra. Buena semana. Hasta luego, bonita semana.